Muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia sobre la economía española y Europa. Yo creo que hoy, para esta sesión, hemos elegido un tema importante y un conferenciante muy destacado. ¿Cuál es el tema? Bueno, los economistas, y que sabemos mucha menos historia que este señor, desde luego, pues somos conscientes de que desde hace ya algunos años la economía española no está teniendo convergencia como tenía antes con los países más ricos de Europa, ¿no? Parece que hay un periodo que empieza en 1960 y dura más o menos hasta 2008, donde, con altibajos naturalmente, pero la economía española va convergiendo con Europa, pero a partir de 2008 se da la vuelta. La evolución y de hecho, cuando se produce la última ampliación grande de la Unión Europea al este, la media PIB de Europa baja como lógico, pero entonces España pasa a estar por encima del PIB medio de la Unión Europea, aproximadamente el 104%. La crisis de 2008 y años siguientes pues golpea mucho a este país, seguramente no se hacen bien las cosas y España se va alejando. Y ya en el 2019 ese 104 ha quedado en el 89%, de 15 puntos del país. De nuevo, la crisis del año 20, España lo hace peor que otros países, con lo cual ese 89 llega a pasar a 85. Ahora habrá recuperado un poco. Y la otra forma de verlo pues es una serie de países de Europa del Este y del Sur que nos han superado en PIB per cápita. Concretamente, Estonia, Lituania, la República Checa y Eslovenia ya tienen un PIB per cápita en términos de poder de compra superior a nuestro, además de Malta y Chipre. Entonces, bueno, es un problema que está ahí interesante y yo creo que plantea al menos dos cuestiones, ¿no? Una, ¿por qué ha sucedido esto? Que creo que otros han hecho mejor. Y segunda, ¿se trata de un cambio solo a medio plazo que se pueda corregir? ¿O realmente estamos en una tendencia a largo plazo que cambió esa tendencia de medio siglo de convergencia con Europa? Bueno, y para presentar esto en su aspecto histórico y analizar el problema, pues contamos hoy, como digo, con un conferenciante excepcional. Leandro Prados de la Escosura, pues tiene un currículum de estos que a todo el mundo nos gustaría tener. Yo siempre digo que ustedes saben que los catedráticos siempre tenemos un punto ahí malvado y de envidia malsana, ¿no? Bueno, el currículum de Leandro suscita todo tipo de envidias malsanas porque es extraordinario. Doctor por la Complutense, doctor por Oxford, ha sido profesor en Georgetown, tuvo la cátedra Príncipe de Asturias en Estados Unidos, ha sido profesor en la Universidad de California en San Diego, en Groningen, y ha sido fellow en London School of Economics, visiting fellow en Oxford y Jean Monnet Fellow en el Instituto Europeo de Florencia, ¿no? Es una figura internacional, como ustedes pueden ver, ha sido presidente de la European Historical Economic Society, miembro del comité ejecutivo de la International Economic History Association, etcétera, etcétera, etcétera. Y su obra sigue ampliamente activa, es enorme. Las últimas cosas que ha hecho, ha escrito mucho sobre desarrollo económico, tiene un libro publicado en el año 22 en Cambridge University Press, Human Development and the Path of Freedom, un libro que yo creo es el definitivo sobre la evolución de la economía española a largo plazo, Spanish Economic Growth, que coge el principio de mediados del siglo XIX al año 2015, y tiene pendiente un libro de ensayos, Essays in Economic History, que publicará la editorial Springer. Yo creo que, aparte de eso, yo siempre digo una cosa, yo creo que si a Leandro lo cogemos y lo agitamos un poco, seguramente por las orejas le salen datos y estadísticas.
Es el hombre que mejor maneja datos históricos en este país, sin duda. Entonces, para este tema, pues nos ha parecido que realmente es un tema que además ha trabajado mucho, que es una persona la más indicada, y estoy seguro que vamos a poder aprender mucho de lo que nos explique hoy. Leandro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paco. Vuelvo a empezar diciendo que, evidentemente, si yo tenía sospechas de ser un impostor, la presentación me hace confirmarlo. Yo no tengo nada que ver con lo que él ha dicho, excepto en una cuestión, y es que somos amigos desde hace 50 años. Y que hoy, hace también 50 años, o no, 48, de algo que siempre, del que hemos hecho bromas, que es el espíritu del 12 de febrero. La mayor parte de los aquí presentes son tan jóvenes que no se acordarán de aquella payasada política. Yo sí lo recuerdo. Lo recordarlo. Pues hoy, yo creo que hoy la parte jocosa es que es aniversario del espíritu del 12 de febrero. Bien, yo además cuando alguien hace una presentación larga de otra persona siempre lo pensaba y yo me quedaba impresionado, y cuando la hacen de uno se da cuenta de que en realidad lo que están diciendo es qué viejo es este tío, ¿no? Porque si no, claro, es una persona joven, brillantísima, pues tiene un currículum adecuado, ¿no? Bien, yo lo que voy a intentar hacer hoy es dar la visión del historiador económico, que es como el economista forense, y a lo mejor voy a contradecir algunas de las cosas que ustedes piensan y que mi amigo Paco piensa. Yo soy más pesimista sobre la economía española de lo que él acaba de mostrar. Y voy a utilizar un sistema muy aburrido que los economistas llaman parsimonioso, y es que es ir paso a paso, no todo de golpe. Entonces quería empezar por mostrar, esta es la evolución del PIB, el Producto Interior Bruto, absoluto, es decir, la cantidad de bienes y servicios, o la suma de lo que consumimos e invertimos, o la suma de los ingresos del capital, del trabajo, y los propietarios del capital, del trabajo y de los recursos naturales. Y esta es la evolución en los últimos 170 y tantos años. Esto está en escala semilogarítmica, porque es lo que nos permite que la pendiente que forma con el eje horizontal, cuanto más abierta, más deprisa estamos creciendo en ese momento. Y los cambios que se observan son cambios proporcionales, es decir, pasar de 2 a 4 es igual que pasar de 20 a 40, en términos de salto. Bien, pongo esto porque es de lo que suelen hablar los telediarios, el Producto Interior Bruto. Y esto pues, se ha multiplicado en los últimos 173 años por 55. Esto significa, cuando lo ponemos en la velocidad de crucero, es un 2,3. Es menos impresionante que cuando uno dice 55. Y este aumento, que vemos que no es lineal, que hay fases, de las que ahora me referiré, pues hay algo detrás. Hay una transformación profunda de la forma en que se organiza la economía, que llaman los economistas el cambio estructural, porque, por ejemplo, si lo vemos desde el lado de la demanda, pues hay un cambio. Es una sociedad que inicialmente consume casi todo lo que produce y poco a poco va invirtiendo cada vez más, es decir, sacrificando el consumo para invertir de manera que aumente el consumo futuro. Y si lo vemos, y además esta inversión está muy asociada con la exposición a la competencia internacional. Invertimos más normalmente cuando estamos más abiertos y a veces invertimos porque nos lo permite el capital que estamos importando. Y desde el punto de vista de la oferta, pues evidentemente tenemos un cambio de ser una sociedad, tanto en términos de lo que producimos como en términos de empleo, fundamentalmente agraria, a ser una sociedad crecientemente industrial, que más o menos el máximo es hacia los años 60, y posteriormente ser una sociedad fundamentalmente de servicios. Pues más del 80% de la actividad económica, tanto en términos de empleo como de producto, pues son servicios hoy día. Pero esto evidentemente importa si queremos formar parte del G7, pero si en realidad lo que nos importa es a cuánto tocamos, hay que dividirlo por la población. Luego podemos hablar de distribución, que yo no voy a hablar porque para eso tenemos a Juan Gabriel Rodríguez entre nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, él es la autoridad
sobre desigualdad. Pero lo que yo quiero mostrar es que aquí tenemos la evolución, la línea discontinua en verde es el PIB absoluto, y cuando lo dividimos por la población, esto está en forma de números índices, 2010 igual a 100, pues tenemos el producto por habitante. Y aquí es interesante recordar algo que Simon Kuznets, que fue un gran economista, padre de la contabilidad nacional, del PIB moderno, y padre también de la distribución de los estudios de distribución de la renta, él llamaba crecimiento económico moderno, que es cuando aumenta la cantidad de bienes y servicios más deprisa que la población, cuando la población también se está acelerando, y eso lo consigue que se produzca más por hora trabajada y que se obtenga un mayor producto por persona. Esto es lo que Kuznets llamaba moderno crecimiento económico. Y naturalmente un primer indicador es la línea azul. Vemos que aumenta. Claro, no se multiplica por 55, pero se multiplica por 17. Es decir, los españoles hoy vivimos 17 veces mejor que hace 170 y tantos años. Claro, evidentemente a nosotros nos preocupa si vivimos mejor que el vecino, pero digamos, esto es un primer criterio. Ahí, como decía antes, hay distintas fases. Hay una primera fase que podríamos establecer entre mediados del siglo XIX y 1950, donde crecemos a una tasa muy modesta, parece en la época actual a un 0,7% acumulativo anual, es decir, esto significa que doblamos cada 100 años, como de hecho ocurrió. Luego tenemos una aceleración en lo que se ha llamado la edad dorada, o los 30 años gloriosos de los años 50, mediados de los 70, donde crecemos 7 veces más deprisa, el 5,3, y luego hay una desaceleración que señalaba el profesor Cabrillo desde los años 76 hasta el año 2007, donde la tasa de crecimiento es más baja. Y finalmente estamos en la situación desde el 2008 para acá, que vemos que prácticamente no ha habido crecimiento, porque ha habido la gran recesión y posteriormente hemos tenido la pandemia. Entonces es un crecimiento del 0,1% acumulativo, o sea, prácticamente nada. Pero ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? Porque esto es un poco los antecedentes de lo que vamos a comentar. Pero quiero ir un paso más allá, que me parece relevante. Aquí se presenta el crecimiento del PIB dividido en dos partes. Aquí tenemos la tasa de crecimiento en distintos periodos que ahora explicaré qué es lo que significa. La suma de las dos, de la parte naranja y de la parte azul, es el crecimiento del PIB. Pero es importante separar, observar que la parte naranja es el PIB per cápita y la parte azul la población. Como se observa claramente, en prácticamente todos los periodos, lo que domina es la parte naranja. Esto quiere decir que el crecimiento del PIB, en términos de esta identidad, está basado en el aumento del producto por persona. Un paso más allá es decir, bueno, si antes hemos señalado 3 etapas, ¿por qué ahora hacemos esta variedad de etapas? Pues sencillamente porque aunque uno puede establecer grandes tendencias, y esto se puede estimar estadísticamente, sin embargo, las desviaciones de la tendencia que, por ejemplo, hay entre 1850 y 1950, pues se debe a que hay cambios en las políticas económicas, hay cambios en el nivel de integración internacional, hay cambios en el grado de intensidad del cambio tecnológico y de su difusión. Por tanto, eso explica las desviaciones con respecto a la tendencia. Y aquí yo me gustaría señalar varias cosas que me parece importantes. La primera, bueno, antes de empezar, es que si se fijan en la parte izquierda, en la extrema izquierda que tienen en la pantalla, verán que la parte naranja es mayor en las dos primeras columnas que luego. Y eso es interesante, porque eso significa que hasta los años 90 del siglo XIX se creció más en términos per cápita que después. Esto es paradójico para los interesados en la historia, porque a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, estamos en lo que se llama la Restauración, que es una época de estabilidad política e institucional, y sin embargo se crece menos. Y la época anterior es una etapa de inestabilidad, aunque yo estoy un poco a caballo entre las dos, pero son años de inestabilidad. ¿Cómo es posible que se crezca mucho cuando hay inestabilidad
y se crezca menos cuando hay estabilidad, ¿no? Porque entran más factores. Los economistas solemos pensar que si hay estabilidad, pues será, si todo lo demás es igual, es mejor, pero es que hay otras cosas que no son igual. ¿Qué es lo que sucede antes? Pues que hasta los años, mediados de los 50 a finales de los 80, es una economía más abierta, no solamente al comercio, sino también a las ideas. Y va creando instituciones que son favorables a la iniciativa privada. Y es cierto que en España había guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones, corrupción, pero las señales que emite el mercado a los agentes económicos son favorables al crecimiento económico. Pero aquí yo quería llamar la atención sobre todo a lo que ocurre en los años 20. Los años 20 es una época de un fortísimo crecimiento que se va a ver interrumpido por la Gran Depresión, por la Guerra Civil y por la posguerra. Pero hay muchas tendencias de los años 20 que continúan en los años 50, por ejemplo, el más obvio, la electrificación. Los años 20 normalmente eran, por ejemplo, en la época de Franco, era la constatación de que donde esté una buena dictadura, que sobran las libertades, ¿no? Porque el Estado tiene mayor protagonismo. Y es cierto que el Estado tiene un papel activo que no ha tenido antes. No tanto, pero lo ha tenido, un papel más activo. Pero ocurren más cosas, hay un fenómeno de urbanización, de industrialización, y hay una importante atracción de capital extranjero que ayuda a ese crecimiento. Por lo tanto, son varias cosas. La Gran Depresión, que aquí la vemos a continuación, la Gran Depresión en España fue, frente a lo que se ha tendido a pensar, fue más importante de lo que tendemos a crecer. Coincide temporalmente con la de Alemania y la de Estados Unidos, fue menos intensa que la de Estados Unidos, pero lo que cambia en España es que la recuperación de la final de los años 30 no tiene lugar, igual que en otros países, porque tenemos una guerra civil. Y en los años 40, pues somos, digamos, el patito feo, somos el país aislado que hace la necesidad virtud. Por lo tanto, vuelve a haber crecimiento desde mediados de los años 50. Y esto es una cosa interesante. Normalmente en la historia convencional, todo empieza a mejorar a partir del plan de estabilización, ¿verdad? Está la idea de que a partir del año 59 al año 60 ya las cosas cambian y así vamos hasta el final del franquismo. Las nuevas investigaciones de la última década lo que muestran es que hay cambios en los años 50, cambios que son menores, pero que son muy importantes porque preparan el terreno para ese éxito de lo que podríamos llamar una especie de antecedente del consenso de Washington. La liberalización, que en América Latina no tuvo tanto éxito en los años 90, en España prácticamente se hace en los años finales de los 50 y tiene éxito. Pero previamente ha habido una serie de reformas pequeñas y una progresiva apertura y sobre todo un aumento de la confianza de los agentes económicos en la viabilidad de la economía. Y esto lo estudió Óscar Calvo, un economista del Banco Mundial. Es muy interesante porque del mismo modo que el Plan Marshall en Europa supuso más que el dinero que llegó de América, supuso la confianza de los agentes económicos, de los ciudadanos en sus decisiones económicas, en la viabilidad de la economía de mercado, porque en los años de entreguerras, ¿verdad? Entre los años 30, 40, 20, había una desconfianza grande del mercado. El Plan Marshall hace que la gente confíe en el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Pues en España hay un elemento que en menor escala hace ese papel, según Óscar Calvo, y es que los acuerdos de cooperación entre España y Estados Unidos, que evidentemente no tenían ningún propósito de desarrollo, sino era simplemente tener un portaaviones en el sur de Europa en la Guerra Fría, ¿verdad? Era bueno para los franquistas, bueno para los americanos, que tienen un bastión anticomunista, pero tiene un efecto no anticipado y es, por un lado, difusión tecnológica y por otro lado, confianza en que aquello no se va a unir. Y eso es un elemento que está detrás. Y, naturalmente, hay un fuerte crecimiento y lo que observamos es que de aquí pasamos a una década, la década de la transición, y perdón por estarme extendiendo tanto, pero es que creo que esto es importante para lo que vamos a ver después. La década de la transición, lo que llamamos de mediados del 76 hasta el ingreso de la Unión Europea, que es una época de menor crecimiento, por muchas razones, ¿verdad? Hay incertidumbre sobre qué va a ocurrir, la herencia recibida y los palos de ciego de las políticas de los nuevos gobiernos democráticos.
Y luego tenemos el crecimiento que señalaba el profesor Cabrillo de los 20 años posteriores a la entrada en Europa, y finalmente la gran recesión que se ve del 2008 al 2013 y lo que ha ocurrido posteriormente, ¿verdad? Que es bastante poco impresionante. Bien, esto es lo que nos da pie a hacer esas comparaciones internacionales de las que ha hablado el profesor Cabrillo antes. La primera que vamos a hacer, lo voy a hacer en dos partes, pero más o menos rápido, que es lo siguiente. Voy a comparar durante 173 años la posición relativa de España con respecto a varios países de referencia, ¿vale? Hay una cosa importante aquí. Cuando nosotros, esto está, lo he mencionado antes, ajustado por el poder de compra. ¿Esto qué significa? Pues significa que nosotros normalmente cuando queremos saber lo que vale un dólar, miramos la cotización en el periódico o en el banco y nos dicen vale tanto. Sin embargo, todo el mundo sabe que cuando va de vacaciones a un país más rico, el dinero le da para menos. Y como va a un país más pobre, normalmente el dinero nos da para más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente los niveles de precios son distintos. En los países más pobres los niveles son más bajos, en un país más rico los niveles son más altos. Hay otros muchos elementos en juego. Por ejemplo, podemos tener un nivel de precios altos siendo pobres, pero con un grado de intervencionismo alto en el país. Pero la regla, digamos, a ojo de buen cubero es cuanto más pobres, más bajo va a ser el nivel de precios, cuanto más ricos, más alto. Por lo tanto, aquí hay que hacer un ajuste. Ese ajuste es complicado. Se requieren, ahora lo hacen con menos, pero normalmente como 5.000 productos, hay que hacerlos que sean los mismos productos en todos los países, hay que valorarlos con la cesta de la compra de cada país. Es decir, es fácil pensarlo entre dos países. Es decir, si valoramos la cesta de la compra americana en precios españoles y a precios norteamericanos, tendríamos un tipo de cambio. Si valoramos la cesta de la compra a precios de los dos países, tendríamos otra. Bueno, pues imagínense hacerlo esto para cientos de países. Y entonces se requiere un tratamiento estadístico para reconciliar esas posiciones. Porque, bueno, no voy a entrar en esto que a mí me divierte, pero que es evidentemente un galimatías. Pero aquí lo que observamos es que, con respecto a Estados Unidos, aquí lo que vemos es que se ha producido una especie de U. Empezamos a mediados del siglo XIX, hay un pequeño repunte, que es la Guerra Civil Americana, ¿verdad? Pero el descenso es grande, quitando los años 20, sobre todo la Gran Depresión, que tiene más impacto en Estados Unidos, y llegamos a un nadir, de ese cenit, a un nadir que es a la altura, al final de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahí comienza la recuperación, y como decía el profesor Cabrillo, esta recuperación, pues más o menos alcanza hasta principios del siglo XXI. Pero fíjense que hay varios puntos. Hay un punto aquí que es 1975, este punto es 1992, ese es el 2001, y por tanto luego se va desvaneciendo ese proceso. Si hacemos el mismo juego con el caso británico, nos encontramos con una historia distinta, porque Gran Bretaña ha sido el país que ha ido siendo alcanzado por otros. Pero si añadimos Alemania, nos encontramos de nuevo que esa U amplia, que al final se desvanece, se ve confirmada. Y si lo hacemos para Francia, nos encontramos con la misma trayectoria. Es decir, es una U muy amplia, muy profunda, pero que luego se vuelve plana en el siglo XXI. Claro, esto es un poco complicado porque uno tiene que ir país a país y como el profesor Cabrillo se ha referido a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, yo lo que voy a hacer es comparar y de paso matizar lo que él ha dicho. Naturalmente, una de las cosas de los académicos es que si nos podemos meter el dedo en el ojo unos a otros, ¿cómo vamos a perder esa ocasión, ¿verdad? Pues aquí lo que voy a presentar es lo siguiente. Aquí es el PIB per cápita de España relativo a la eurozona. O sea, la eurozona siempre es el 100% y España, los porcentajes que surgen aquí son qué proporción España representa sobre la eurozona. La eurozona son los países del euro, pero el euro es una cosa reciente que llevamos 20 y pocos años, ¿verdad? Por tanto, aquí lo que he hecho es, los países que hoy están en la eurozona, he comparado España con respecto a esos países que hoy ya están en la eurozona desde 1970. Es decir, es una especie de eurozona ficticia, pero
constante para hacer. Y aquí lo que observamos es que hay 3 hitos de convergencia. Uno, en 1975, al final del franquismo, que llegamos al 80 y tantos %. Otro que es en el año 92, que llegamos al 96. Luego hay un estancamiento y tenemos el punto de 2001. Y a partir del 2001, no de 2008, a partir del 2001 empieza el declive. ¿Qué ocurre si pasamos de la eurozona a la Unión Europea, haciendo el mismo acuerdo, es decir, los 27 de ahora en los últimos 50 años? Pues nos encontramos que con la Unión Europea sí llegamos no solamente a converger, sino a superarla, pero solamente entre 1991 y antes del 2005. Y a partir de ahí, el declive es sostenido. Y si hacemos el mismo ejercicio con los países de la OCDE, que son 30 y tantos países, pues nos encontramos con una posición intermedia. Llegamos a alcanzar entre 1990-91 y 2005, llegamos a alcanzar a la OCDE, pero el declive es anterior. Estos son, quiero decir, son dólares HEX, una mezcla de distintos autores, de 2017. Son precios constantes, porque es el último año para el que se ha hecho la comparación internacional bien hecha. Lo demás son proyecciones. Por tanto, esto es lo más riguroso, a pesar de que sean precios de 2017. ¿Vale? Por tanto, la primera matización que yo hago a mi presentador de manera totalmente ingrata es que el fin, en realidad, del proceso de convergencia fue 1992. Que volvimos a recuperar más o menos ese nivel en 2001, es cierto, pero que desde 2001 hasta ahora el descenso ha sido sostenido. Y por tanto, la moraleja, y esta va a ser la moraleja en general del trabajo, es que cuando tratamos de ver los problemas de la economía española, no, tenemos que quitarnos los anteojos políticos y decir, no, esto es culpa de los socialistas, esto es culpa de los del PP. Vamos a ver que muchos de nuestros problemas todos han sido culpables, o ninguno es culpable, pero que llevamos arrastrando mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer a continuación, en el tiempo que me permitan? Pues voy a intentar hacer eso que amenazaba con hacer antes, que es ser parsimonioso. Es decir, ¿qué hay detrás del PIB por persona? Pues eso es lo primero que vamos a... bueno, estos son los 2 puntos. Y aquí tenemos la situación actual con la situación de 1975. O sea, aquí el titular para mis amigos periodistas sería, pues más o menos la posición de España es más o menos la que tenía en 1975. Pero claro, también estamos en unas circunstancias muy peculiares, porque son la pandemia y probablemente esta es una exageración pesimista, pero que evidentemente nuestra convergencia acabó a principios de la última década del siglo XX, eso me parece bastante evidente. Bien, ¿de qué hay detrás del PIB? Pues detrás del PIB, aquí son todo identidades. Está lo que se produce por persona, se puede dividir entre lo que se produce por hora trabajada, la productividad laboral, y el número de horas que se trabaja por persona, ¿verdad? Entonces, si vemos la evolución de ambas magnitudes, mantengo el color azul continuo para el PIB per cápita, y la línea punteada es el producto por hora trabajada. Se observa que evolucionan a la par y que en ambos casos se produce, en la parte rodeada en verde, se produce un estancamiento. Pero ese estancamiento, advertirán que aparece antes en términos de la línea roja punteada. Aparece antes en términos de productividad. Eso es importante porque el mensaje de este gráfico es que detrás del aumento del PIB por persona está la productividad del trabajo. Es decir, si no somos más productivos, no podemos aumentar nuestro nivel de ingreso. Y si ocurre es porque estamos trabajando más horas por persona, y eso puede ser motivo de que sea una sociedad joven, que de repente hay más gente que entra en el mercado laboral, pero esto no es sostenible. O sea, para aumentar el producto por persona necesitamos aumentar el producto por hora trabajada. Y naturalmente, como el número de horas trabajadas pasó a mediados del siglo XIX de ser como 1000 horas por persona al año, digo personas, niños, ancianos, todo,
a 700, pues lo que ocurre es que el producto por hora trabajada aumentó 24 veces en lugar de 17, que es lo que ha aumentado el producto por persona. Es decir, creció más la productividad. Pero observen cómo la línea roja y la línea punteada y la línea azul hacen cosas raras al final, empiezan a comportarse de manera distinta. Y esto se ve mucho mejor cuando lo observamos en términos de tasas de variación. De nuevo aquí, no sé si se verá, o esto a lo mejor es un sádico ejercicio de un óptico, ¿verdad? A ver si tienen la agudeza visual para ver los años, pero lo que les quiero mostrar es que aquí el PIB per cápita, el que hicimos antes, está dividido entre lo que crece la productividad y lo que disminuyen, por regla general, las horas trabajadas. ¿Vale? Entonces observarán que siempre que aumenta la línea naranja, aunque le reste la línea azul, en realidad el PIB depende fundamentalmente de que aumente la productividad. Y aquí hay varias cosas. Primero, es interesante, insisto otra vez, en lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Hay una fase de mayor crecimiento basado en mayor productividad, que es la época de inestabilidad política, pero con los incentivos adecuados. Tenemos los años 20 y tenemos, y ahora la sorpresa, tenemos no solamente los años 50, 60 y primeros 70, sino fíjense lo que ocurre en la transición. ¿Se acuerdan que en la transición del 76 al 85 el PIB per cápita crecía poco? Pero fíjense cómo crece la productividad. Pero ahí esto naturalmente tiene truco, y es que ven que la parte azul ha disminuido mucho. Y de hecho, podemos marcar que a partir de 1976 las cosas cambian. Hasta los años 70, mediados de los 70, crecía el PIB per cápita porque crecía la productividad. Y de repente, en los últimos casi 50 años, resulta que cuando se acelera el crecimiento del producto por persona, se desacelera la productividad y viceversa. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a que, piensen por ejemplo en las décadas de la transición, la parte azul está por debajo de cero, es decir, es un crecimiento negativo. Miren la famosa crisis financiera global o gran recesión del 2008 al 2013. Hay una caída grande. Eso, naturalmente, es desempleo. Es decir, esa destrucción de horas no solamente es que la gente quiera trabajar menos porque tenemos ya democracia y, por tanto, los sindicatos tienen voz, sino también porque hay una destrucción de empleo muy grande en los años de la transición y, de nuevo, en la gran recesión. Pero lo que es interesante es que cuando se destruye empleo, aumenta la productividad. Y cuando se crea empleo, baja la productividad aunque aumente el PIB per cápita. Naturalmente, ¿esto a qué apunta? Pues a que los sectores que crean empleo en los últimos casi 50 años son los sectores de menor productividad. Son los sectores que atraen menos inversión e innovación. Y este es un argumento que voy a utilizar a lo largo de la... Bien, esto es lo que ha ocurrido en la última época. O sea, hemos remontado un poco del 2014, pero fíjense que es fundamentalmente porque estamos trabajando más. La productividad apenas ha aumentado. Este es el número de horas trabajadas. Esto es otra cosa que normalmente sale constantemente en los periódicos. Hemos pasado de trabajar casi 3.000 horas, 2.800 horas en 1850, en la década de los 50, a trabajar en 2019 1.859 horas. Y hoy día estamos trabajando menos. Estos son horas por trabajador equivalente a tiempo completo. Porque claro, mucho tiempo trabajado a tiempo parcial, pero si lo hacemos equivalente a tiempo completo, tenemos una reducción muy grande. Y hay otros elementos en los que no voy a entrar, pero evidentemente hay un factor dentro de la caída. Acuérdense que yo les hablaba antes de caída de horas trabajadas por persona. Detrás de las horas trabajadas por persona hay tres elementos. Horas trabajadas por trabajador equivalente a tiempo completo, ¿verdad? Que es lo que esperamos en una sociedad más avanzada, es que valoramos más el ocio, por tanto queremos trabajar menos horas y nos lo podemos permitir. Pero hay otro factor muy importante que es trabajadores equivalentes a tiempo completo por población en edad laboral. Y ahí es donde entra el factor del desempleo. Y ese tiene un papel muy importante en los últimos 50 años. Y luego está, digamos,
el bono demográfico, y es que sociedades jóvenes, en un momento dado, hay más gente que entra en el mercado laboral, y por tanto, si hay más gente produciendo, pues producimos más por persona, pero eso es temporal, ¿verdad? Eso ya se acabó. Bien, por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy y ya entro en la última parte, no sé cuánto tiempo me queda. Todavía. Bien, entonces voy a entrar en la última parte, porque claro, parece ser que los problemas de la economía española tienen que ver con la desaceleración del crecimiento de la productividad. Detrás de esa pérdida de posiciones internacionales está la desaceleración en la cantidad producida por hora trabajada. Y aquí, por tanto, la pregunta, por eso decía que iba a ser parsimonioso, es ¿qué hay detrás de la productividad laboral? Bien, los economistas hacen una especie de coctelera, que llaman función de producción, donde combinan, lo que tratan de ver es lo que se produce se deriva de la cantidad de capital, de la cantidad de capital tanto físico como capital humano, es decir, cualificación de la mano de obra, como de la eficacia con la que somos capaces de gestionar esa cantidad de capital físico y humano. Aquí, como estamos hablando de la productividad laboral, de lo que se trata es de explicar de qué dependen las variaciones en el producto por hora trabajada. Por tanto, vamos a ver que lo que se produce por hora trabajada dependerá de lo que se produzca, de la cantidad de capital, tanto físico, es decir, máquinas, edificios, carreteras, puentes, capital humano, es decir, habilidades de los trabajadores que producen un flujo de servicios al proceso productivo, y también dependerá de cuán eficientes somos en el uso de esos factores. Es decir, podemos pensar del siguiente modo. Si pudiéramos, no tengo una pizarra, pero si tuviéramos, piensen por un momento en un diagrama, donde tenemos en el eje horizontal la cantidad, la productividad, y en el eje vertical, y en el eje horizontal la cantidad de capital físico y humano por hora trabajada. Y establecemos una relación, sería una línea, ¿verdad? Bueno, pues los movimientos a lo largo de esa línea serían, utilizamos más capital por hora trabajada, físico y humano. Pero luego hay una sorpresa, y que son los desplazamientos en esa curva, que son los desplazamientos causados por ser más eficientes en el uso de esos recursos. Eso es lo que llamamos el coeficiente de nuestra ignorancia, ¿verdad? O productividad total de los factores, y tiene evidentemente muchos detractores, pero a mí me parece que es una manera de ver las cosas interesantes. Entonces voy a ir deprisa por cada uno de los ingredientes para ver el resultado final y tratar de apuntar algunas sugerencias de qué es lo que lo causa, porque yo como economista forense solamente voy a decir el estado del cadáver, en este caso del enfermo, pero no voy a dar la solución, porque esa solución está siendo investigada en estos momentos. Por tanto, aquí lo primero que tenemos que ver es qué pasa con lo que llamamos el input de capital o los servicios que el capital proporciona a la producción. Y aquí quiero hacer una pequeña matización. Como sabe todo el mundo, no es lo mismo, desde el punto de vista productivo, 1 millón de euros o 100 millones de euros en un edificio que 1 millón de euros en maquinaria de alta precisión. Normalmente un edificio dura mucho, pero la rentabilidad del edificio es menor. Una máquina de alta precisión dura menos, pero invertimos en esa máquina porque aunque dura menos, es muy rentable. Por tanto, y conforme las economías crecen, no solamente pasamos de invertir más y consumir relativamente menos o tener más gente en los servicios, sino también pasamos a un cambio en la composición de nuestro capital, de recursos que son duraderos que sean poco productivos a recursos que son más productivos. Es lo que se llama ese cambio de composición, llamamos cambios en la calidad del capital. ¿Vale? Y esto es un elemento muy importante en la historia que voy a contar. Entonces, la primera cosa que quería señalar, antes de todo, es, claro, vivimos en una economía capitalista, pues aquí tenemos una prueba. Esta es el stock neto de capital con respecto al PIB. Y aquí observamos
que ha habido un aumento. Esto, por ejemplo, Piketty es una de las cosas que enfatiza, ¿no? Que la proporción del capital en nuestras economías no es estable, sino que crece a lo largo del tiempo. De hecho, pasamos de los años 80 de tener una relación 1 a 1, es decir, el stock neto de capital equivale al PIB, a tener 4 veces más. Sin embargo, como les decía antes, en lo que he mencionado de calidad del capital, fíjense lo que sucede cuando comparamos el stock de capital neto con y sin viviendas. Sin vivienda, baja bastante. Por tanto, lo que tenemos es un stock de capital donde el peso de recursos poco productivos es muy grande. Y esto, naturalmente, se va a reflejar en el siguiente gráfico, que es la calidad del capital. Vemos que la calidad del capital aumenta a largo plazo, pero lo que ha ocurrido desde los años finales de los 80 es un creciente aplanamiento. Piensen que aquí son siempre gráficos semilogarítmicos, por tanto, lo que tenemos nos da una idea. Pero, en fin, el hecho es que hay un aplanamiento y ese aplanamiento está relacionado con la falta de transformación rápida hacia activos de capital más productivos. Pero, desde el punto de vista de nuestro cálculo, lo más importante es los servicios de capital por hora trabajada. ¿Se acuerdan que lo que vamos a ver es de qué depende el producto por hora trabajada? Depende de la cantidad de servicios de capital por hora trabajada, tanto para el capital físico como para el capital humano, y luego veremos el residuo. ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos profundización o capital depending en inglés del capital. Es decir, ¿cuál es el servicio que presta el stock de capital a la producción dividido por el número de horas? Entonces observamos que hay un crecimiento hasta los años 30, aplanamiento en los años 40 y primeros 50, 30 y 40, aceleración hasta la transición, hasta la entrada en la Unión Europea, y observamos que desde mediados de los años 80, la segunda mitad de los años 80, la curva se va aplanando. Es decir, la profundización del capital es menos intensa. Este fenómeno lo podemos observar, bueno, no voy a entrar aquí, solamente quiero mostrarles esto, para que no volverles loco, es si los servicios de capital, su crecimiento lo descomponemos en dos partes. En azul sería la profundización del capital y en naranja las horas trabajadas. Y nos volvemos a encontrar, fíjense, nos volvemos a encontrar que desde mediados de los años 70 para acá, cuando aumenta la profundización del capital, es cuando se está reduciendo el número de horas trabajadas, es decir, cuando hay desempleo. ¿Se acuerdan que antes aumentaba la productividad cuando caía el empleo? Y ahora vemos que los servicios por hora trabajada de capital aumentan cuando se destruye empleo. O sea, tenemos un problema bastante serio, ¿no? Entonces, pasemos rápidamente al capital humano para terminar en algún momento. Y aquí, claro, el capital humano es ese tipo de concepto donde la teoría ha avanzado mucho, pero la medición ha avanzado poco. Siempre en economía ocurre que es la manta corta, o se tapa uno los pies, no se tapa la cabeza, o al revés. Y sabemos mucho sobre el capital humano desde un punto de vista teórico, pero en la práctica lo medimos muy mal. Normalmente, casi todos mis colegas lo miden, para el presente, en términos de años de educación. Los más sofisticados nos dicen, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de la educación? Es algo, ¿verdad? La rentabilidad privada y la social son distintas, pero vamos, suponen una rentabilidad y, en función del número de horas de años de educación recibida, calculan un indicador que le llaman capital humano. Hay otra manera de verlo, porque evidentemente el capital en la educación, como ustedes saben, es un bien de inversión, pero también un bien de consumo. ¿Cuántos padres están educando a sus hijos de manera que en realidad es un bien de consumo? Aprenden cosas que no van a poner no les va a servir para ser más productivos. Hay otra manera de verlo, que consiste fundamentalmente en pensar los salarios relativos reflejan las diferencias de productividad.
Por tanto, cualquier remuneración de un trabajador por encima de un trabajador no cualificado es la remuneración del capital humano. Claro, esto es optimista, porque supone que si yo cobro más que el profesor Cabrillo es porque yo tengo más capital humano. Y puede ser porque yo tengo más poder de presión para que me suban el sueldo. Por lo tanto, supone que hay competencia perfecta y esto, evidentemente, es un desideratum, es una situación ideal. Pero esto se parece a algo más. En cualquier caso, lo interesante es que mientras que si medimos el capital humano en términos de educación, como es habitual, desde los años 50 para acá es un aumento sin parangón, como se ve aquí. Cuando le añadimos, cuando hacemos el enfoque del diferencial, de los salarios relativos, el diferencial entre el trabajador medio y el trabajador no cualificado, tenemos esta otra historia. Hay de nuevo un aplanamiento que arranca siendo muy optimista desde 1990, quizá desde antes. Es decir, lo que tenemos es que, y esto se refleja, ustedes han oído muchas veces que los salarios están estancados en términos reales. Están estancados porque el capital humano está estancado y porque la productividad está estancada. Es decir, no tiene ningún misterio. Y pasamos al caso, el punto siguiente, que es ya la clave para pasar a las conjeturas y especulaciones y al diálogo con ustedes. Naturalmente, como les decía antes, en esta coctelera pues importan los ingredientes, pero también importa cómo manejamos la coctelera, ¿verdad? Cuán eficientes somos en el uso del capital físico y el capital humano por hora trabajada. Y la diferencia entre lo que crece el producto por hora trabajada y la suma ponderada, yo diré cómo, de lo que crece el capital por hora trabajada, físico y humano, es diferente. Es mayor el término de la izquierda, que es lo que se produce por hora. ¿Cómo ponderamos la cantidad de capital por hora trabajada, tanto físico como humano? Pues lo que hacemos es, en principio, ver cuál es la remuneración de esos factores dentro de la renta nacional. Esto, naturalmente, vuelve a suponer que hay competencia perfecta. Aquí tienen ustedes unas rayitas que son muy informativas, porque nos dicen cuál es la proporción dentro del Producto Interior Bruto de un país, al gasto, como quieran llamarle, que corresponde al trabajo. ¿Cuál es la proporción que corresponde al capital y cuál es la proporción que corresponde a los recursos naturales? Es decir, esto es la remuneración de los propietarios del capital, que es la línea azul, la remuneración a los trabajadores, tanto sean por cuenta ajena como autónomos, y la línea verde es la remuneración de los propietarios de los recursos naturales. Verán ustedes, el otro día leí un artículo de Rafael Domènech diciendo son bastante estables. Esta es la idea de Nicolás Caldor, el gran economista, pero evidentemente, si uno mira para atrás, observa que hay grandes fluctuaciones. Por ejemplo, alguien podría decir, oiga, que la participación de la línea roja punteada, que son la participación del trabajo en la renta nacional, ha descendido. ¿Eso significa un aumento de la desigualdad? Y naturalmente, el profesor Juan Gabriel Rodríguez nos diría, hay más elementos en juego, ¿verdad? No solamente importa la distribución funcional de la renta, sino depende cuál es la dispersión que hay detrás de las rentas del trabajo y las rentas del capital. Aquí vemos, por ejemplo, que desde los años 60 en adelante la línea azul continua ha ido aumentando. Claro, es una economía capitalista, es una economía con mucho más capital, por tanto es lógico que la participación del capital aumente. Pero esto naturalmente no se transmite inmediatamente en la distribución personal de la renta, ¿verdad? Pero eso es otro asunto. Pero lo que sí hacemos es ponderar, cuando yo le decía, la eficiencia de la economía se mide como un residuo, por eso es una chapuza en el fondo. Y es cuánto crece el producto por hora trabajada menos lo que crece el producto, es la cantidad de capital, servicios de capital por hora trabajada, menos lo que crece la cantidad de capital humano por hora trabajada. ¿Cuáles son las ponderaciones? Pues los pesos que tienen en la renta nacional. ¿Vale? Por tanto, ahí nos encontramos con
los resultados siguientes. Y empiezo poniéndolo, pongo con las mismas décadas de siempre, pero tengo que hacer alguna explicación. Aquí es la tasa, la suma de todos los colores de cada columna nos dice cuál es la tasa de variación de la productividad por hora. ¿Vale? Lo que estamos, la variable dependiente es lo que se produce por hora trabajada. Y aquí hay 4 colores para mayor confusión. En azul es los servicios de capital por hora trabajada, la profundización del capital, es la parte azul. Luego hay una parte naranja que es la calidad del trabajo, lo que se llama vulgarmente capital humano. Y hay una parte muy pequeñita que es el input de tierra por hora trabajada, que tiene muy poco peso. Y el residuo es la parte amarilla. ¿Vale? Por tanto, primera cuestión importante que matizar aquí. En España, en los últimos 170 y pico años, la mitad del crecimiento se ha debido a la intensidad, a la profundización del capital, y 1/3 a la eficiencia con la que el capital físico y humano se han empleado. Es decir, la mitad es capital por la trabajada, 1/3 es la eficiencia, y el resto es, naturalmente, capital humano. Esta es la primera cosa. La segunda es que el hecho estilizado, digamos que es a los economistas como lo que cuando somos perezosos inventamos una cosa que se llama hechos estilizados. Es decir, hechos estilizados es realmente lo que estudiamos en básica, que nos acordamos vagamente de historia y decimos, bueno, pues el hecho estilizado es tal. Bueno, un hecho estilizado es que en sociedades poco desarrolladas fundamentalmente crecemos porque utilizamos más recursos, ¿verdad? Es transpiración, como dice Deirdre McCloskey. Y en las sociedades más avanzadas es ingenio. Crecemos porque utilizamos mejor los recursos. Bueno, según ese criterio, si ustedes se fijan, hasta 1920 la parte azul es la que predomina, porque la parte amarilla es importante en la época de inestabilidad, pero buenas señales a los agentes económicos, pero luego en la restauración la productividad se hunde. Y luego en la Primera Guerra Mundial se hunde frente a lo que se suele pensar. Por tanto, uno diría, bueno, exactamente, es la época de la transpiración. Crecemos porque sacrificamos el consumo para invertir y por eso tenemos más capital. Y luego vendría la época de ingenio, de inspiración, si quieren. Pero las cosas no son exactamente así. Tenemos, lo que les acabo de decir, los años 20, evidentemente se comportan muy bien. La mitad del crecimiento de los años 20 es un crecimiento basado en la inspiración y no en la transpiración. Si nos vamos a los años mediados de los 50 a mediados de los 80, vemos que es una época muy optimista porque crecemos porque somos más eficientes. Más o menos en los años 50, 60 y primeros 70, la mitad del crecimiento se debe a que somos más eficientes y en la década de la transición es 1/3. Pero, en cualquier caso, es un comportamiento muy singular. Lo que es sorprendente es que volvemos a la transpiración a partir de la entrada de la Unión Europea. Es decir, una de las cosas que a mí me preocupan más, y porque me parece que a pesar de ser esto un ejercicio académico, quizá alguna vez nuestros gobernantes o nuestros empresarios deberían tomarlo en cuenta, y es que nuestros problemas actuales tienen su raíz con la entrada de la Unión Europea. Esto quiere decir que me calle una vez. Y lo voy a hacer en un segundo. Entonces, esto significa que nuestros problemas comienzan con la entrada de la Unión Europea. Hay algunas personas que de manera muy gráfica han dicho optamos por ser Florida en lugar de por ser California. A lo mejor van las cosas por ahí. Pero el hecho es que, fíjense lo que ha ocurrido desde el 2014 al 2022. Que ha aumentado un poquito, de manera, lo poco que ha aumentado la productividad del trabajo ha sido porque ha aumentado la eficiencia. Pero fíjense qué poco. Veamos, perdón. Pero observen que a partir de 1986 la eficiencia se ha mantenido completamente apagada, no tiene ningún peso. Y si lo vemos en términos gráficos, aquí tenemos la evolución de la productividad total de los factores. Esto es una medida, también un gráfico semilogarítmico, donde la pendiente es lo que nos dice cuánto crecemos, de la eficiencia de la economía.
Verán ustedes que aumenta hasta la guerra civil, luego hay una fuerte caída que está marcada en el primer círculo, luego aumentamos mucho hasta mediados de los años 80 y a partir de los años 80 hay un declive gradual que es más intenso si utilizamos el capital humano como lo calculan los economistas, es decir, con años de educación. Entonces, la caída es mucho peor. Entonces, para hacer un poco de... Si esto me obedece. Si hacemos zoom, estoy terminando, ¿eh? Si hacemos zoom, lo que observamos es lo siguiente. Fíjense, este es un gráfico que hemos visto antes, pero es año a año. La parte amarilla es predominante hasta 1985. A partir de ahí, el nivel, esto empieza en 1950, ¿no? Podemos empezar en 54 mejor, pero a partir de ahí el crecimiento de la productividad es muchísimo más bajo. Y lo que predomina lo que prevalece en la parte azul. Solamente en algunos momentos singulares la parte amarilla importa. Naturalmente el año 20 es una locura, ¿verdad? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, ¿cómo explicamos esto? O sea, la gran pregunta es, ¿qué es lo que ha frenado el crecimiento de la eficiencia? ¿Por qué nos hemos hecho menos eficientes? Porque lo que yo estoy aquí suponiendo, y esto debería hacerlo explícito, es, si nos hemos alejado de Europa en términos de producto por habitante, es porque nos hemos estancado en términos de productividad, o hemos crecido menos en términos de productividad. Y ese estancamiento en términos de producto por hora trabajada está estrechamente vinculado a la menor eficiencia o eficacia de cómo gestionamos el uso del capital, tanto físico como humano. Por tanto, si nosotros conseguimos tener una buena explicación de por qué se ha desacelerado la eficiencia de la economía, estaremos explicando cuál es el origen de nuestros males. Entonces, claro, aquí sobre esto, yo como historiador llego hasta aquí y a partir de ahí tengo mis propias opiniones, pero hay muchísima literatura, cada vez hay más gente joven haciendo estudios muy rigurosos. Pero la primera pregunta que surge es, voy a dejarlo aquí un momento. Hay dos explicaciones benévolas, o digamos que serían, claro, es que no haya seguido aumentando la productividad en España, pero si eso pasa en todas partes, ¿verdad? Los americanos se quejan, los países desarrollados no se quejan, los indios y los chinos, pero el resto, todo el mundo dice que ha habido una desaceleración. Y aquí podríamos decir, hombre, pues, ¿qué razones hay por una desaceleración? Pues una es que acortamos distancias más despacio con otros países, sencillamente porque ya la reasignación de recursos ya la hemos hecho. Es decir, ya no tenemos un sector agrario grande, ahora tenemos un sector agrario muy pequeño. Ya no tenemos un sector manufacturero protegido y grandísimo, sino que tenemos un muy pequeño y muy eficiente. Y tenemos un sector servicios grandes como todos los países. Por tanto, es que ya no podemos, ya no damos a más. Y otra explicación es que nos hemos ido acercando a la frontera tecnológica. La frontera tecnológica, digamos, la marca Estados Unidos. Hemos ido avanzando y ya estamos prácticamente en su nivel. Por tanto, es que no tenemos... O sea, esto es pues, una enfermedad del éxito, ¿verdad? Pero, como decía el profesor Cabrillo, voy a darle la razón un ratito, resulta que hay países que nos han pasado. Y voy a hacer este es un ejercicio muy elemental, que es lo penúltimo que muestro, y es, en el eje horizontal tenemos el crecimiento de la eficiencia, entre 1990 y el 2019. Y en el eje horizontal tenemos el nivel de productividad laboral en 1990. O sea, la idea es que cuando tenemos un nivel inicial de productividad más bajo en 1990, crecemos más deprisa. Es decir, menor productividad, mayor crecimiento. Mayor productividad, menor crecimiento. Y tendríamos, por tanto, una línea de ajuste con pendiente negativa. Es decir, esto es lo que se llama convergencia. ¿Verdad? Pero observamos que a niveles, conforme los niveles de productividad son más altos, ya se aplana esa convergencia. ¿Dónde está España? En el punto rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que crece, es de los países ricos, ¿verdad? Porque estos son para los países de la OCDE. Dentro de los países de la OCDE es un país en 1990 con una productividad relativamente alta.
estamos en la parte, digamos, alta. Y sin embargo, la productividad total de los factores, la eficiencia, ha crecido mucho menos. Somos un caso peculiar. Países con niveles iniciales de productividad más altos han crecido todos más. Los que estaban en nuestro mismo nivel de productividad han crecido más. Los que estaban en niveles mayores de productividad también han crecido más. Y alguien podrá decir, hombre, es que la gran recesión a España le afectó mucho. Hombre, es que la pandemia aquí no la cubro. Pero es que la gran recesión importa mucho. Hagamos el mismo ejercicio hasta 2007. Que es lo que dice, pues, y aquí es donde discrepo de él. Fíjense, aquí la desviación es todavía mayor. Es decir, no es un fenómeno posterior al 2008. Esto viene de antes. Y como veíamos antes, cuando España deja de converger es a partir del año 92. Por tanto, ya no es culpa del PP o del PSOE, es todos están involucrados en la medida en que los políticos tienen alguna influencia en lo que ocurre, que alguien podrá ser escéptico, pero es toda la sociedad la que está involucrada en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y entonces voy a pasar a plantear algunas hipótesis y con esto yo creo que se puede abrir la discusión. ¿Qué es lo que causa, por qué se ha producido esa desaceleración? Y aquí tenemos muchas otras explicaciones, que ya no son la explicación de es que hemos agotado nuestras posibilidades de acortar distancias, nos hemos acercado mucho a la frontera, sino el asunto es a qué se debe que otros países lo estén haciendo bien y nosotros no. Y aquí hay una lista, digamos, una lista de la compra. Naturalmente no todos son ideas mías, hay alguna, pero la mayor parte son de otros trabajos. Pues en la lista de la compra es baja inversión en capital intangible, es decir, en patentes y marcas. Bajo gasto en I+D de las empresas. Pero ahora decir, ¿por qué? Explotación limitada de nuevas tecnologías por la baja cualificación de la mano de obra. Asignación de recursos a sectores y sobre todo a empresas que atraen menos innovación. Y aquí, por ejemplo, hay unos economistas del Banco de España que lo que dicen es fundamentalmente el llamado capitalismo de amiguetes, eso es lo que se ve reflejado en la manera en que se favorecen determinadas inversiones. Lo que yo añado, en general, en conjunto, el problema es reducida competencia en los mercados de productos y de factores. La gente normalmente piensa que la competencia es que los ricos ganen más. No, la competencia es que no haya poder de mercado. Por tanto, si uno es rico pero no es eficiente, no gana más, gana menos. Por lo tanto, los mercados de productos y de factores. Y aquí, naturalmente, tenemos mucho que ver con lo que pasa en Italia, que es una historia muy parecida. Desincentivos fiscales, relaciones laborales centralizadas, ¿no? Donde los convenios laborales valen tanto para una empresa pequeña como para una grande. Sistema judicial y administración pública ineficientes, el profesor Cabrillo sabe mucho de eso. Pero lo que yo quería añadir, y es en lo que estoy trabajando ahora, es algo muy interesante. Y es que hay una relación importante entre la eficiencia de la economía y el grado de libertad económica. La libertad económica es, como la libertad individual, es ausencia de coerción e interferencia en las decisiones de los individuos en su calidad de agentes económicos. Entonces, fíjense cómo la libertad económica es paralela a lo que ocurre en la economía hasta la guerra civil. Durante la guerra civil y el franquismo, la libertad económica se empequeñece y con la democracia hay un salto muy grande en la libertad económica. Que si hacemos zoom, la podemos ver. La podemos ver para los últimos 70 años. Y en estos últimos 70 años, fíjense, excepto en la transición a la democracia, donde hay un grado de reducción todavía de libertad económica no explotado, pero observen, y esto es una cosa puramente, digamos, impresionista, pero es la coincidencia sospechosa, ¿verdad? Conforme se reducen se restringen las libertades, que esto es fundamentalmente inseguridad de los derechos de propiedad y regulación. Hay más razones, ¿verdad? Pero fundamentalmente esas son las más poderosas. Aumento de regulación, que es ineficiente para el funcionamiento de la economía y que desanima a los agentes económicos, y inseguridad jurídica, inseguridad de los derechos de propiedad.
Sobre esto sabe mucho más el profesor Cabrillo. Y yo lo dejo aquí, porque evidentemente, como les decía, este forense llega hasta aquí, pero a partir de ahora tiene que venir un equipo de reanimación para hablar, para ver cómo saca el cadáver, para que esto no se convierta en un cadáver. Muchas gracias.